En Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver un poco la historia de Saúl, en todas las cosas que sucedieron en el tiempo en que él fue rey. Y le puse como título a esta enseñanza, el Evangelio de Saúl. El Evangelio de Saúl, es decir, cómo vivía Saúl su Evangelio. Porque el Evangelio siempre ha estado desde el principio, amados hermanos. Y vamos a ir en el capítulo 15, vamos a leer el verso 2 y 3, que dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Gracias te damos, amado Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, porque tú eres Dios Todopoderoso, mi Rey. Tú eres el Santo de los Santos, tú eres el Dios de Israel. Tú eres quien guía nuestros pasos, amado Señor. Tú nos estás atrayendo hacia ti, Padre. Como dice la palabra que te clamaban en oración, atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti, Padre Celestial, para que nosotros nos acerquemos a ti, mi amado Dios. Danos la capacidad, Padre bendito, de llegar ante ti sinceramente, con corazón limpios, purificados, lavados con esta agua pura que tú nos envías día tras día, Padre, que debemos darle oído, amado Señor. Y llénanos de tu poderoso espíritu, Padre, y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que podamos estar siempre, siempre en pos de ti, siempre, siempre, amado Señor, habitando bajo la sombra de tus alas, Padre. Perdona nuestras iniquidades, perdona todas nuestras debilidades, perdona nuestras negligencias, amado Señor, y levántanos fuertes para ti, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y vamos a ver un poquito aquí la historia de Saúl, cómo vivía él su relación con Dios, cómo vivía él su evangelio, cómo se desarrollaba, cómo se desempeñaba él en todas las cosas que empezó a vivir después de que fue escogido como rey de Israel, como el Señor, cuando el Señor le mostró al profeta Samuel que lo ungiera como rey de Israel. Saúl, entendemos, era de la tribu de Benjamín, era hijo de Cis. Y Cis, según lo que decía Saúl, era como la más pequeña familia de Benjamín. Y Benjamín, acuérdese, era la familia de la tribu del menor, porque era el hijo menor de de Jacob. Y Dios empieza a darle una orden. Dios empieza a hablarle a Saúl a través de Samuel. Dios le empieza a dar indicaciones de lo que él debía hacer a través del profeta Samuel, a través de su siervo Samuel. La palabra de Dios no le llegó directamente a Saúl, le llegó a través de, amén, a través de un hombre. Y le dice, recordándose lo que sucedió ahí en el verso 2. Le dice el Señor, yo castigaré lo que hizo Amalec al oponerse en el camino cuando subía lo que le hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Cuando Israel estaba saliendo de la esclavitud. Cuando estaba dejando todos esos años de opresión, cuando estaba consiguiendo su libertad, cuando Dios lo estaba sacando del horno de hierro, cuando recién salía de Egipto, después de Refidim, se levanta Amalec
para pelear en contra de Israel, para no dejarlo pasar por su territorio, para oponérsele, para impedir que Israel pudiera llegar a la tierra prometida, para impedir que Israel llegara al lugar del reposo que Dios tenía para ellos y que Josué les iba a dar. Amén. Podemos entender entonces la etapa en que estaba viviendo Israel. Acordémonos quién era Israel. ¿Qué era Israel en Egipto? ¿Eran qué? Esclavos. No estaban adiestrados para muchas cosas. No estaban adiestrados para la guerra, porque no ponían a los esclavos como soldados. Porque si los entrenaran como soldados, ustedes se imaginan, sucedería más o menos como lo que sucedió con Espartaco. ¿Se acuerdan de la película? La revolución de los esclavos en Roma. Entonces podemos notar que Dios guiando a Israel por el desierto, pero sin embargo empieza uno a pensar comparándose y viéndose uno reflejado en los primeros pasos que dimos cuando salimos de Egipto. Amén. Cuando conocimos al Señor. Cuando empezamos en este trasegar, en esta carrera, en esta profesión que el Señor nos llamó, nos escogió, nos dio. No estábamos fuertes, amén. La fe no era tampoco muy fuerte como es ahora. Vacilábamos en muchas cosas. Si vacilamos hoy en día, imaginémonos o recordemos cómo era cuando empezamos a caminar, como cuando un niño empieza a caminar. Los pasos vacilantes. Y se levanta una nación guerrera como Amalek a impedir el paso de Israel, a destruir a Israel, a matar a Israel, a destruir esa amenaza que venía sobre ellos. No mostró en ningún momento misericordia hacia Israel. No lo consideró, no lo entendió que era una nación que no tenía tierra, que no tenía agua, que no tenía, al no tener su propio territorio, e ir hacia el territorio no tenía por dónde pasar, le tocaba siempre pedir permiso a las naciones, mandarles embajadores y decir, voy a pasar por tu tierra, el agua que tome te la voy a pagar. Todo eso nos muestra la escritura que sucedió con Israel. Y se levanta Amalek a impedir que esta nación incipiente llegara a la tierra prometida. Veamos que podemos comparar hoy en día y sabemos que la tierra prometida para nosotros es la salvación. Amén. O sea que en ese camino que tenía Israel desde Egipto hasta su salvación hacia la tierra prometida, se levantó Amalek, terrible, para destruir, para acabar, para borrar de la memoria bajo el cielo la memoria de Israel. ¿Cuántas cosas, hermanos, se han levantado en nosotros o se levantaron en nosotros y aún se levantan que quieren destruirnos, hermanos? Cosas que no están fuera, cosas que están dentro de nosotros. Condiciones, obras de la carne, pecados que todavía tenemos y nos quieren destruir. Se levantan violentos, implacables a destruirnos sin ningún tipo de conmiseración, a matar todo lo santo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos queridos. Entonces, por eso el Señor le dice a Saúl, hiérelos, porque Dios le había dicho a Moisés, escribe en el libro que habrá guerra perpetua entre Israel y Amalek. Escríbelo, no lo olvides, no se te olvide qué es lo que hay en ti, no lo consientas. Acuérdate muy bien qué es lo que se está oponiendo en el camino de la salvación, qué es lo que está oponiendo en tu salida hacia el lugar del reposo. ¿Qué hay que se está levantando fuerte? Dice, ve pues y hiere a Amalek y destúyelo todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo. Acábalo.
ráelo. Como el fuego acaba un pastizal en el verano. Destrúyelo. Por eso el Señor nos dice, ¿qué es lo que se está levantando en tu vida? Ve y destrúyelo, mátalo, ráelo, bórralo. No tengas conmiseración. Acuérdate cómo actúa hacia ti, como nos habla de la mujer ramera, la que cayó en Babilonia. Nos dice ahora, dale el doble de lo que ella te dio a ti. Dale llanto, dale tribulación. No te apiades de ella. Por esta razón le dice el Señor a Saúl, como ellos no tuvieron misericordia contigo, tú tampoco tendrás misericordia con ellos. Acabarás con todo absolutamente. Esa fue la orden que el Señor le dio a Saúl. Tenía que destruir el enemigo que se opuso. ¿Sabe cuántos años había hecho que Amalek se había opuesto en el camino cuando subían de Egipto? Más de 400 años hacía que esto había pasado. E Israel ya estaba fuerte, había crecido como nación. Y me imagino que Amalek cada día más y más perdido en su disolución, en sus costumbres. Y le llegó el día. Y Dios dio la orden de destruirlo. No se olvidó. No se olvidó. No podemos olvidarnos ni un instante de lo que hay en nosotros que no debe estar ahí, que se está interponiendo en esa relación con Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Saúl, la encomienda. ¿Qué debía hacer? Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros que debemos hacer con todas aquellas cosas que se están oponiendo en nuestras vidas: celos, dolores, amarguras, recuerdos, sensibilidades y un montón de cosas que se levantan e impiden que nosotros podamos ver al Señor, impiden que nosotros podamos tener una relación entre nosotros, hermanos queridos. Ahora, ¿qué hizo Saúl? ¿Cómo empezó él a vivir en esa relación con Dios, en esa palabra que Dios le mandó? Para que miremos nosotros también, en la medida que vemos lo que hizo Saúl, miremos cómo actuamos nosotros. Amén. Le dice, ya yendo al 7 al 9, ahí el mismo capítulo 15, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Cuando nosotros miramos lo que el Señor le ordena a Saúl que debe hacer, podemos entender que Amalek había sido declarado como anatema. Todo lo de ellos tenía que ser destruido, era consagrado para el Señor. No se podía quedar Israel con nada de lo que era, de lo que había allá en Amalek, en esa tierra, en ese terreno. Como lo que sucedió con Acán. ¿Se acuerdan cuando destruyeron Jericó? ¿Qué hicieron? Destruye todo. No cojas nada. ¿Y qué sucedió con Acán? Se guardó su lingote y su manto. Entonces, tenían que ser totalmente destruidos. Pero ¿qué sucedió con Saúl y con el pueblo? Porque estaban todos en la misma circunstancia. ¿Qué sucedió? Sus sentidos los engañaron. Sus sentidos actuaron
para que no cumplieran lo que el Señor le había dicho que hiciera. Porque Saúl debía estar totalmente seguro, certero, convencido de lo que tenía que hacer y haberle dicho al pueblo, no dejen nada vivo. Pero todos estaban como en la misma sintonía, todos estaban en la misma sensualidad, porque vieron, amén. ¿Qué vieron? Lo mejor, lo más gordo, los carneros, los bueyes, el ganado. Y dijeron, ¿cómo vamos a destruir esto? ¿Y qué son los bueyes, los carneros, el ganado? ¿Qué son? ¿Pertenecen al reino qué? El reino animal. Me acuerdo cuando estudiamos en la escuela, los tres reinos. ¿Cuáles eran los reinos? Animal, vegetal y mineral, ¿no? Ahora hay mucho más, ¿no? Creo. Eso era cuando nosotros estudiábamos un poquito después de la época de Saúl. El Señor le dice, acaba con lo animal. Amén. Porque lo animal en nosotros tiene que ser destruido. Si nosotros vamos al libro de Romanos, al capítulo 12, hermanos queridos, vamos a empezar a entender un poquito más qué pasó con este Saúl. Y empezamos a ver cómo eso mismo sucede con nosotros. Romanos capítulo 12. Porque dice así, del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. O sea que, ¿qué toca hacer con ese cuerpo? Mátalo. Mátalo. Ráelo. Destrúyelo. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando yo a través del entendimiento que me da la palabra, acuérdense del milagro que hizo el Señor en Caná, ¿cierto? ¿Qué hizo allá? Convirtió el agua en vino, amén. Nosotros estamos tomando agua, que es la palabra del Señor, amén. ¿Y en qué se convierte esa agua en nosotros? En conocimiento. Ese conocimiento, esa parte racional, nos está llevando a nosotros a entender que lo que hay en nosotros carnal del cuerpo, que se está interponiendo en esa relación con Dios, en esa consecución de la tierra prometida, tenemos que llevarlo en sacrificio vivo. Amén. Vivo. Como meter el corderito ahí vivo en el fuego. ¿Ustedes se imaginan cómo se retorcería el animal? ¿Cómo balaría y todas estas cosas? Y dice que cuando nosotros lo hacemos en esa obediencia racionalmente, dándole culto al Señor, es agradable delante de Dios. Se convierte en algo agradable ese sacrificio que nosotros hacemos cuando con entendimiento y obedeciendo al Señor, anhelando el reino de los cielos, la purificación en Cristo Jesús nuestro, el Señor nuestro, nos llevamos a ese sacrificio, llegamos a ese sacrificio y cogemos esa parte nuestra y mata la vaca, mata el cordero, mata el animal, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nos dice, no os conforméis a este siglo. Entonces nos dice el Espíritu, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. ¿Qué cosas de este siglo o conforme a qué cosas de este siglo nosotros todavía caminamos? Amén. ¿Qué cosas
todavía nos agradan? ¿Qué cosas todavía nosotros anhelamos, buscamos o practicamos de este siglo? ¿Qué costumbres? ¿Qué forma de vivir conforme a este siglo nosotros practicamos? ¿Por qué? Porque el Espíritu nos dice, no os conforméis a eso de este siglo, que es animal, terrenal y diabólico. No os conforméis a eso, no estés de acuerdo con eso, porque estar conforme es como estar en una igualdad, como estar en un acuerdo. Pero aquí nos dice, tiene que empezar a darse en vosotros un desacuerdo con todas aquellas cosas de este siglo que están en tu vida. Hay que sacrificarlas, hay que raerlas. Para eso está el sacrificio vivo, para que todas aquellas cosas conforme a este siglo que están en nosotros sean raídas, crucificadas, cortadas, desaparecidas de la faz de la tierra, que no haya aliento. Hasta que no haya aliento, hasta que se les ponga fuego encima, hasta que no queden las cenizas, no podemos estar contentos. No podemos estar contentos. Sino dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, en la medida de que la palabra de Dios actúa en nuestro entendimiento, en la medida de que nosotros nos ceñimos, como decía el cántico, con su espíritu, en la medida que nosotros nos ceñimos con su doctrina, con su palabra, y empezamos a caminar conforme a su palabra, entendiendo que es lo mejor para nuestras vidas, vamos a entender que la voluntad de Dios es agradable, que lo que Dios nos está ofreciendo es delicioso, que no hay nada comparable con lo que Dios está tratando de darnos, con esa promesa, amados hermanos, con esa presencia en medio de nosotros, con esa dadivosidad de Dios con nosotros. No hay nada más agradable que eso, amados hermanos. No hay nada más agradable que tener una relación con ese Dios. No hay nada mejor que estar bajo la sombra de sus alas. No hay nada mejor y más seguro que habitar bajo la sombra del Altísimo, hermanos. Y vamos a comprobar que todo esto es delicioso, rico, agradable a nuestras vidas, que es mucho mejor que lo que nos ofrece la carne, que lo que nos ofrece el mundo, que viene la práctica, pero después viene esa indisposición, después viene, queda uno con nervios, queda uno vuelto nada, amados hermanos, indispuesto, con miedo. Se siente uno perseguido, hermanos, acusado. Hacer la voluntad de Dios produce satisfacción y vida eterna, amados hermanos. Dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y dice el 3, digo pues por la gracia que me es dada, me tomo este sorbo de agua para hablar claramente esto que viene. Dice, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual que está entre vosotros, disculpe que lo señale, ¿ok? A cada cual que está entre vosotros, a todos los que estamos acá, en el lugar en que esté sentado, a los que lean esta carta, ¿qué les dice el apóstol? Que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura en la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque ¿qué sucede cuando cada uno tiene un concepto de sí? Cuando uno tiene un alto concepto de sí mismo, uno puede venir a la iglesia, uno puede pedir consejos y uno puede decir, no, ese consejo no está de acuerdo, no estoy conforme. Lo que yo debería hacer es esto. Esta es la manera como yo me tengo que desempeñar, porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo juzgo que es correcto, y la humildad y lo que me dice la palabra, que atendamos a la palabra del Señor, no está en nosotros. Ese alto concepto de uno mismo lo lleva a creer que uno siempre tiene la razón, hermanos. Cuando uno puede tener su razón, pero la razón verdadera la tiene el Señor, hermanos. El Espíritu de Dios, y más en cosas que están decidiendo nuestra vida eterna.
en cosas que nos llevan a nosotros a entender cuál es el camino que debemos tomar para caminar correctamente bajo la sombra del Altísimo, amados hermanos. Ese alto concepto de sí, esa manera de como yo vivo, como yo hago, como yo digo, es lo correcto. ¿Qué está diciendo el Espíritu? Que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener. Porque nosotros no valemos por nosotros mismos, hermanos. A nosotros nos hizo valer un sacrificio único y eterno. El Hijo del Dios viviente, puro y perfecto, murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros, por causa de nuestros pecados, no nos fuéramos para el infierno, hermanos. Nos pudiéramos salvar. Eso fue lo que nos dio valor a nosotros, hermanos. Esa sangre derramada sobre nuestras vidas, ese Espíritu Santo que pudo morar en nosotros cuando la sangre de Cristo nos limpió, hermanos queridos. Ese es nuestro valor. Porque estamos luchando por algo que Él conoce, que muchas veces nosotros no sabemos por dónde caminar. Pero si nosotros tenemos ese alto concepto de nosotros mismos que nos dice, que nos hace ver a nosotros que las cosas que nosotros hacemos son como las mejores y lo más adecuado, desechando la palabra del Señor, hermanos, nos dice el Espíritu, mata eso en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Ofrécelo en sacrificio vivo. Porque el consejo está en la palabra de Dios, en la Escritura. Dios no se reservó nada de nuestra vida que no lo podamos medir a través de la Escritura, hermanos queridos. A través de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos guía en todo. Pero si nuestra razón nos dice, no, es que esto no debe ser así, sino como yo pienso, entonces estamos corriendo un riesgo, hermanos amados, un riesgo grande. Y si volvemos nuevamente a Primera de Samuel, en el capítulo 15, vemos que la razón de Saúl, ese concepto que tenía de que lo que él hacía era lo mejor, que lo que él decía era más adecuado que lo que decía el profeta, Dios a través del profeta lo llevó a esta situación. Si lo leemos en el capítulo, en el verso 3, en el verso 13 y 14 del capítulo 15. Amén. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dentro de ese concepto que tenía Saúl de sí mismo, vio que la manera como él vivía era la correcta, que lo que él decidía era lo mejor, por encima de la palabra del Señor, porque él no había cumplido con la palabra de Dios, la había hecho a medias, o sea, no había cumplido con la palabra del Señor. Lo llevó ese animal, esa parte natural, lo llevó al error. Por eso dentro de todas las cosas, cuando el Señor le decía, mata todas estas cosas, estaba también hablándole a Samuel de que había cosas en él que tocaba matar, que si él no las mataba, lo iban a engañar, lo iban a llevar a la perdición. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro evangelio, en lo que Dios nos ha mandado hacer, en lo que la Escritura nos dice acerca de congregarnos, hermanos? Acerca de cumplir su voluntad, acerca de tantas cosas que dice la palabra,
que están ahí diciéndonos a nosotros tienes que hacerlo, hazlo, 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 hazlo. Si le meto yo, le meto los diezmos, ofrendas, todas estas cosas, todo lo que la Escritura nos dice, ¿cómo estamos al respecto? Yo no quiero juzgar a nadie, la palabra del Señor es la que juzga. Simplemente miremos si nosotros estamos verdaderamente caminando en esa voluntad, cumpliéndola perfectamente, si nuestro corazón verdaderamente se ha entregado al Señor, o solamente es a mitad. Cuando yo necesito hacer lo mío, yo hago lo mío y dejo lo de Dios a un lado. Después vuelvo y lo retomo porque primero está lo mío. ¿Cómo está esto, hermanos? ¿Hasta qué punto Dios es el centro de nuestra vida? ¿O hay otras cosas que son más importantes de lo que Dios nos ha dado a nosotros? Él nos dio cosas y se vuelven más importantes que Él. Él nos dio trabajos y se vuelven más importantes que Él. Él nos dio hijos y los hijos se nos vuelven más importantes que Él. ¿Cómo estamos nosotros viviendo en nuestra relación con la congregación, con los hermanos? ¿Cómo está ese evangelio? Porque Saúl hacía las cosas a su manera y él decía a los cuatro vientos, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en su mente, esa mente natural, ese concepto, esa razón de él, estaban vivas. Y vivía conforme a lo que su razón le decía, hermanos amados. Entonces viene y se encuentra en esta situación, porque entonces Samuel le dice, entonces, ¿qué pues es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? ¿Por qué estos animales están vivos? Y uno puede engañarse a uno mismo, hermanos queridos, pero al Señor uno no lo puede engañar. Porque Él es más grande que nosotros. Yo me puedo negar a las cosas. Yo puedo decir y estoy haciendo y deshaciendo y Señor, y mire, yo hago, voy, vengo y todas estas cosas. Pero ¿qué hay en el corazón respecto de esa obediencia al Señor? Porque Saúl obedeció a medias. Sí, él fue y mató, pero lo que sus sentidos le dijeron no lo tocó. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros sentidos? Porque tenemos un reino intocable, un reino donde nadie entra, ni Dios. Un reino donde yo me dirijo, donde yo mando, donde yo soy la autoridad y donde yo dispongo. Cuando nuestra vida es del Señor, hermanos queridos. Si nosotros ponemos a Dios como nuestra prioridad, Él nos va a poner a nosotros como su prioridad. ¿Y ustedes se imaginan nosotros siendo la prioridad de Dios? ¿Quién sufriría una necesidad? ¿Quién padecería algo donde no tuviera respuesta? ¿Quién estaría enfermo que no tuviera un consuelo? ¿Quién caminaría de noche que no se le pasara una lámpara para que sus pies no se pierdan? No los lleven por un camino extraviado. Dios en medio de nosotros es nuestra luz. Entendamos que es necesario caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Que le demos oído a su palabra, amados hermanos. Y empieza Samuel a decirle a Saúl, a desmenuzarle para que entendiera, a explicarle cómo veía Dios eso que él estaba haciendo, eso que él hizo. Desde la perspectiva del Señor, la razón de Saúl, cómo la veía el Señor. Y entonces vamos ahí al 22-23. Amén. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No lo desechó como hijo de Dios. Solamente le quitó el cargo, la dignidad que le había dado. Pero empieza entonces Samuel a decirle, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo se agradaría a Dios contigo? ¿Cómo puedes tú ser agradable delante de Dios? Que la complacencia, como dijo el Espíritu cuando la paloma llegó sobre Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En que esas palabras sean dichas sobre el cristiano. En que esas palabras en este aspecto podemos decir que casi que lo mismo le dijo el Señor a través de Samuel a Saúl, que debía hacer para que esa complacencia de Dios, para que Dios estuviera con él. ¿En qué se complace Jehová, amados hermanos? En que se obedezca a sus palabras. Amén. En que se obedezca a sus palabras. En eso se complace Jehová. Él no se complace en los sacrificios y en las obras que nosotros hacemos. Amén, que pueden ser agradables y olor fragante delante de Él. Cuando se hacen conforme a su voluntad. Amén. Pero si no se hacen conforme a su voluntad, vienen a ser como trapos de inmundicia. Algo desagradable, abominable. Entonces le dice, en que se obedezca a las palabras de Jehová, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Saúl guardó lo mejor para sacrificarlo a Jehová. Guardó lo más gordo para sacrificarlo. Ustedes se imaginan cuando se mata un carnero gordo y se pone a asar la carne, ¿cómo huele eso? A los que nos gusta la carne gorda es lo mejor. La grosura es deliciosa, el olor. Puede que sea algo peligrosa para el corazón y las arterias, pero para el gusto es súper delicioso, hermano. Pero al Señor esa delicia no le llama la atención. Hay algo que es mucho más delicioso para Él. Algo en lo que Él se deleita en nuestra obediencia. En que seamos cristianos genuinos, verdaderos. En que no nos engañemos, hermanos, cuando nosotros tenemos tiempo de ofrecer el sacrificio al Señor, cuando tenemos tiempo de congregarnos, no nos engañemos y digamos estoy cansado porque ese es un viento de doctrina. Porque a mí me dice su palabra, venid todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, hermanos. No podemos engañar al Señor diciéndoles que por esto, por lo otro, no estoy haciendo esto. Y nos sentimos, yo estoy haciendo la palabra, yo estoy haciendo todo lo que Dios me manda y yo soy un buen cristiano. Porque ¿cuál es ese balido de ovejas que yo oigo? Y yo lo oigo. Y ustedes oyen los balidos de mis ovejas también. Porque en la iglesia uno no ve sus cosas, pero los otros se las ven a uno todas. Y dentro de la iglesia todos somos un cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, ¿en qué sentido estamos nosotros viendo eso? ¿Ofreciendo grosura? ¿O ofreciendo algo agradable que complace a nuestro Dios? El obedecer.
El vivir conforme Él quiere que nosotros vivamos. Y estamos en una época muy peligrosa porque por causa de lo que hemos vivido y del tiempo que estuvimos fuera y de todo ese montón de obstáculos que tenemos, puede que nos estemos acostumbrando a no hacer lo que Dios quiere. Puede que eso se haya vuelto mucho más grande que obedecer a Dios. Y yo no les digo que vengan aquí todos sin cuidarse, no, cuidémonos. El gobierno ha establecido unas pautas, el gobierno, no nosotros, el gobierno ha establecido unas pautas de cómo nos tenemos que cuidar. Amén. Y el gobierno ha establecido esas pautas, pienso yo, que estamos en un país cuerdo, para que preservar la vida de su gente, ¿cierto, hermanos? Cada cual lo mira como lo mira, yo lo veo así, no discuto con nadie como lo ve usted, yo lo veo así. Entonces, que todas estas cosas no se conviertan en un obstáculo, hermanos. Que no miremos estas cosas, sino miremos en hacer la voluntad del Señor, en amar a nuestro Dios, en complacerlo a Él. Amén, hermanitos. Entonces, el obedecer es mejor que todo. Dice que obedecer significa, ¿se me perdió? Oír inteligentemente. Estoy hablando del significado del griego, en el Strong's. Oír inteligentemente, o sea, oigamos inteligentemente la voz del Señor. Porque si Saúl hubiera oído inteligentemente al Señor, dice, le hubiera prestado atención, le hubiera dado obediencia, le hubiera dado oídos, hubiera discernido, hubiera sido dócil delante de lo que Dios le dijo. Hubiera escuchado, se hubiera portado fielmente a lo que Dios le dijo, hubiera obedecido, hubiera mirado, hubiera prestado atención, hubiera oído. O sea que ese oír inteligentemente lo lleva a uno a ejecutar. Ser inteligente no es solamente oír, sino ejecutar con docilidad lo que Dios dice. Amén. Y Dios nos ha dado mandamientos, hermanos, que nosotros debemos ejecutar con docilidad. Todas las cosas nos causan sacrificio, pero ese sacrificio de obediencia es deleitoso delante del Señor. Se complace Él. Y va a decir, estos son mis hijos en quienes tengo complacencia. Así que en eso es que se complace Jehová, en oír atentamente, diligentemente, prestando atención, dándole máxima importancia a lo que Él nos está diciendo. Eso dice su palabra, hermanos. A eso nos está recomendando a todos nosotros, porque cuando empieza uno a oír esto y empieza uno a verlo de esta manera, uno dice, Señor, ¿y yo dónde estoy? Yo pego 2 saltos aquí a la rebelión y después otra vez un salto aquí a la obediencia y otro salto a la rebelión, como jugando golosa. Entonces nos quiere traer el entendimiento para que cada uno de nosotros nos definamos y entendamos cómo en nuestra vida la podamos discernir. Y empieza a hablar el Señor y a decirle cómo ve Dios o cómo vio Dios eso de que Saúl hiciera las cosas a medias, no con todo su corazón, no dándole obediencia, no prestando máxima atención a lo que Dios dice, no poniendo a Dios en primer lugar, no ejecutando su palabra como Dios se lo demandaba, sino con negligencia y pensando que lo que él creía era lo correcto y que la forma de vivir su vida y su evangelio esa era y que nadie lo iba a sacar de ahí porque nadie le impone, nadie se mete, no son los negocios de nadie sino los míos. ¿Cómo vio Dios eso? Le dice como pecado de adivinación es la rebelión. El hecho de que no se cumpla con la palabra de Dios tal como Él la dice, al pie de la letra, amados hermanos, es rebelión. Es rebelión. Por eso el Espíritu de Dios le hablaba a la casa de Israel y le decía, hijos rebeldes, hijos rebeldes. Y a veces uno piensa, pero tanto rebeldía, mucho ídolo, ¿qué tenía? Sí, hay rebelión en nosotros, hermanos. Nosotros muchas veces no cumplimos con lo que el Señor nos dice, hermanos. No obedecemos a su palabra.
No le damos oído a lo que está escrito, a lo que Él nos está demandando. Y Él nos dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil. Es fácil, pero uno lo hace difícil. La obstinación, el tener ese concepto enorme de uno y pensar que solamente uno y es como yo digo y como yo me muevo y se cierra uno en su mente como una tapia, hermanos, impiden que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión y nosotros, ¿alguien consulta a brujos aquí? ¿Brujas? ¿Horóscopos? ¿Nadie? Pues cuando uno no hace la voluntad de Dios es como si estuviera consultando brujos, brujas, horóscopos, como si estuviera invocando a los muertos, como si estuviera acudiendo al vudú, como si estuviera acudiendo a la santería, matando un gallo en las noches. Una noche yo estaba durmiendo en la casa de los padres de nuestro hermanito Junior allá en Tampa, como a las 2 de la mañana, alguien hablaba como en lenguas, y yo dije, santo Dios, ¿qué está pasando? Y me están asustando, ¿o qué? Pero yo seguía que soy el vecino, entonces me paré junto a la puerta que da al patio atrás, y empiezo a oír, estaban sacrificando algo, estaban haciendo un rito de vudú. Hermanos, si yo soy rebelde es lo mismo, en la misma condición de ellos. ¿Para qué les cuento yo el cuento aquí como si ellos fueran rebeldes? Yo también estoy en la misma situación de ellos, si no obedezco a la palabra del Señor. Consultando a Satanás, hermanos. Porque Satanás es quien está detrás de todo este tipo de adivinaciones, hermanos. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y Dios qué había dicho acerca de los adivinos y todos estos nigromantes? ¿Qué había dicho en Israel? Que los mataran, que los desarraigaran. Dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces, cuando yo guardo mi concepto personal es muy alto, el concepto que tengo de mí mismo es muy alto. Cuando no le doy oído a la voz de Dios, a la palabra de Dios, sino que me guío por lo que mi concepto me dice y pienso que yo soy el que tengo la razón y todo lo que yo digo es lo correcto y los demás no tienen cabida en esto, es como si fuera un idólatra, como si tuviera ídolos. Como si consultara al terafim. Hermanos queridos, de esa manera ve Dios nuestra rebelión cuando nosotros no hacemos caso como Él quiere que nosotros obedezcamos a algo que no es difícil. Se nos hace difícil de cumplir, hermanos queridos, porque de pronto nuestra intención, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra meta no es lograr ese reino totalmente y arrebatarlo. Sí, nos lo ofrecieron, pero vamos ahí. Si Dios me quiere dar algo, Él ya sabe dónde vivo, que vaya allá y me lo dé. Porque cuando está el deseo, el anhelo, como cuando alguien se va a casar, tiene un sentimiento profundo por su novia y trabaja Ismael terriblemente para llevarle su anillo a su novia. ¿Cierto? Y uno trabaja y es que le quiero comprar eso. Otros van y le compran oro golfi. Como cuando yo me fui a casar, que María del Pilar fue a mandar a hacer las argollas en Cali, en una platería que se llamaba Platería Ramírez. Y llevó las muestras. Y ella lleva un anillito, la muestra de ella, un anillito como talla, ¿qué? Como 6 o 4 o 5, una cosa así, de niño. Y llega y lleva la muestra mía. Y me había tomado la muestra con esos asuntos de los llaveros. y le dije, ¿usted con quién se va a casar? Con un monstruo aquí, con esos dedos tan grandes. Hermanos queridos, entonces, si nuestro anhelo, nuestra intención está en el reino de los cielos, el mandamiento no va a ser difícil. No va a ser difícil.
no tenemos todavía esa convicción, ese deseo, ese anhelo, no lo tenemos claramente definido todavía, clamémosle al Señor para que ponga en nuestro corazón, para que nos ayude y nosotros demos pasos de fe, como al niño que no le gusta la sopa nutritiva y le toca empezar a tomársela, así le sepa pescado viejo, se la toma y se la toma porque sabe que le va a hacer bien. Y Dios va a bendecir esos pasos de fe, eso que nosotros queremos hacer. Pero que sea Él nuestra prioridad, nuestro objetivo, amados hermanos, porque de lo contrario podemos nosotros hacer displicentemente su palabra y podemos convertirnos en rebeldes, hermanos. Y todas aquellas cosas que nos dicen solamente yo tengo la razón, analicémonos bajo la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu, y si esto está, destruyamos ese ídolo y rompámoslo y botémoslo al piso, para que seamos nosotros agradables delante del Señor. ¿Por qué? Porque la obstinación de Saúl, a pesar de que no había matado no había hecho lo que Dios le había dicho, había preservado los animales, no los había matado, decía, cumplí, yo soy el buen cristiano, yo no necesito de más, yo estoy bien así, no me toque, yo hice la palabra de Jehová, que no, que el válido no, yo hice la palabra de Jehová, yo cumplo, yo soy, a mí no me digan. Se obstinó. Ese concepto de sí mismo, esa razón lo mató. Y Dios veía esa incapacidad de Saúl de reconocer que sobre todas las cosas está lo que Dios quiere, su voluntad. Lo vio como una idolatría, como si él mismo fuera Dios y se adorara él mismo, amados hermanos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque nosotros vinimos, nos dice el libro de los Efesios, en el capítulo 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí debemos nosotros prestar atención, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros venimos de esa práctica. Nosotros venimos de creer que nuestros pensamientos y que lo que nosotros hagamos y lo que nosotros determinemos, que yo voy a estar aquí, que yo voy a ir allá, que voy a vivir allá, no sé dónde, todas esas cosas, donde no teníamos en cuenta a Dios, hermanos. Éramos hijos de desobediencia, actuaba en nosotros el príncipe de la potestad del aire. Cuando no obedecemos al Señor, le estamos obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, que nos quiere sacar a nosotros del camino correcto. Nosotros venimos de esas costumbres, nosotros tenemos estereotipos hechos, nosotros tenemos ideas formadas, nosotros tenemos conceptos. Dice Pedro que nosotros salimos de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros papás. De nuestros papás que nos amaron y que nosotros amamos también. De ellos aprendimos un montón de cosas que son vanas. Y ahora llegamos a otra familia donde Dios es nuestro Padre y tenemos que aprender una nueva manera de vivir, teniéndolo en cuenta a Él. Que mi pensamiento sea Él. Como decía Santiago, hay de vosotros los que decís, iremos, haremos, comeremos, traficaremos, negociaremos. No digáis eso. Decid si es la voluntad de mi Señor, si es la voluntad de mi Dios. Que en nuestro pensamiento esté Él, que Él dirija nuestro pensamiento, que su palabra que está siendo sembrada en nuestros corazones por su Espíritu, hermanos, sea la que nos guíe para que no demos pasos en falso, amados hermanos.
para que no caminemos, para que no pensemos, para que no determinemos, hermanos. Y esto no es un lavado de cerebro, no. Esto es porque si nosotros nos sujetamos al Señor, nuestra vida va a ser próspera. Próspera, hermanos. Que no tiene mucho dinero, pero va a ser próspera su vida en Cristo. Tal vez no va a tener 5 casas, va a seguir viviendo en la misma piecita, pero usted va a estar tranquilo con su Dios. Entendido, satisfecho, agradable, entendiendo que su Dios está con usted en cualquier situación, en cualquier parte, en cualquier país, amados hermanos. Pero es necesario tenerlo a Él y debemos cuidarnos de que nosotros salimos de esto. Esto estuvo en ¿quiénes estuvieron en esto? Todos, dice. En las cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense que el Señor nos dice otro tiempo, este es un tiempo nuevo. Y en este tiempo nuevo no tiene cabida lo del otro tiempo, lo viejo no entra aquí. Entonces miremos muy bien, tengámoslo en cuenta a Él, démosle oído a Él, para que Él guíe nuestros pasos, hermanos queridos, para que Él sea el gigante que va adelante abriendo camino. Y hay una cosa que a mí más me impacta acerca de cómo vivía Saúl, y quiero que lo veamos, ya porque el tiempo se nos fue, en Primera de Samuel, ahí mismo, en el capítulo 22, el verso 18. Ustedes saben que Samuel empezó a detestar a David. ¿Y qué quería hacer Samuel con David? ¿Quién era David para Samuel? Su yerno. Para Saúl, perdón, sí. Era su yerno. Era el que le tocaba el arpa para que el demonio se fuera, para darle paz. Era su ministro de música. ¿Sí o no? Pero lo detestó y lo quiso matar. Porque Dios había encontrado que el corazón de David estaba más conforme al corazón de él que el corazón de Saúl. Y lo había escogido como rey después de Saúl. Y Saúl lo quería matar a su hermano. A su hermano. Y a todos aquellos que lo ayudaran a él también. Como mató aquí a un poco de sacerdotes. 22:18, amén. Primera de Samuel 22:18 dice así. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de lino, los hijos de Ahimelech, sacerdotes del Señor. No tuvo ningún reparo en matar a sus hermanos. No respetó la vida de sus hermanos. Las tuvo en poco, sus hermanos no le importaban para nada. Así vivía Saúl, su evangelio, hermanos. Cuando la Escritura nos dice, cualquiera, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, en que amamos a nuestros hermanos. Dice, cualquiera que no ama a su hermano está en tinieblas. ¿Qué tal amamos nosotros a nuestros hermanos? Porque este hombre no tuvo compasión y mató 80 sacerdotes del Señor, puestos por Dios, de la descendencia de Aarón. Los ejecutó porque ayudaron a David, les dieron de comer los panes de la proposición. ¿Y sabe quién los mató? Porque le dijo a sus siervos, mátenlos. Y sus siervos, entendidos de cuál era la voluntad de Dios, no mataron, no levantaron su espada contra los sacerdotes. ¿Quién levantó espada? El edomita, el descendiente de Saúl, el que tuvo enemistad eterna con Israel, el hermano mayor de Jacob. Porque dice que hubo enemistad eterna entre ellos. Ese edomita que no era de Israel no tuvo ningún reparo en ir y matar a 80 sacerdotes.
La Escritura me dice a mí que si yo aborrezco a mi hermano, soy un homicida. Dice 1 Juan 3:15. Saúl vivió el evangelio así, odiando, viendo enemigos donde no los había. Porque cuando le hizo el reclamo al sacerdote que lo hizo llevar delante de él, por causa de esto que le habían ayudado a David, el sacerdote le dice: ¿qué siervo más fiel que David, yerno del rey? ¿Cómo veía el resto de las personas a David? Fiel al rey. ¿Cómo lo veía el rey? Como su enemigo, por causa de que Jehová se había apartado de él. Tanto que cuando David entró a la cueva y estaba descansando, durmiendo, Saúl, y le corta el borde del manto, se turbó después porque no debió haber hecho eso. Y él lo entendió, que no debió haber cortado del manto, porque ¿qué implica el manto? Sino el símbolo de la autoridad. Y le corta una esquina. Y dice David, no debía haber hecho eso, porque le decían sus amigos: déjeme y allá yo lo mato y nos quitamos de encima este problemita de una vez por todas. Y detrás dijo: no, este problemita no me lo voy a quitar yo, este problemita me lo va a quitar Jehová de los ejércitos. No voy yo a pecar contra mi hermano. ¿Cómo pecamos nosotros con nuestros hermanos? ¿Cómo los queremos menos? ¿Cómo los miramos con ojos atravesados, hermanos? ¿Cómo nos puede alegrar cuando les va mal? ¿Cómo murmuramos de nuestros hermanos? ¿Qué evangelio tenemos nosotros, hermanos queridos? Este mismo que tenía Saúl, que hacía todas las cosas a medias y aparte de eso no consideraba el cuerpo, no consideraba la nación. La nación de Dios es preciosa. Todos ustedes son maravillosos, porque las maravillas de Dios están siendo hechas en cada una de sus vidas. Entendamos esto, no en mi vida, en la vida de todos, porque el Espíritu de Dios se ha derramado sin medida y en la misma medida en cada uno de nosotros, hermanos amados. No podemos vivir con esas amarguras, hermanos, porque esa obstinación es amargura, es pisotear, esa rebelión, perdón, es amargura, es rebelión, es amargo. Y eso fue lo que se hizo Saúl delante del Señor, se hizo rebelde, se hizo amargo. Y si nosotros vemos la amargura que hay en nuestro corazón, nos impide amar a nuestros hermanos, porque las aguas que hay en nuestro interior, en nuestros intestinos, están contaminadas, amados hermanos. Por eso nos dice Hebreos, dice: ten cuidado con esa amargura que hay dentro de ti, que te puede sacar del camino recto como si fueras un cojo. Se los dije de otra manera para que lo entendieran más, ¿no? Entonces, hermanos queridos, este tipo de evangelios no lo podemos nosotros vivir. Dios nos dio la dicha, la bendición grande de ponernos en un cuerpo que para mí ha sido de bendición para mí. Mi estadía en esta nación extranjera fue muy llevadera por causa de todos mis hermanos. Por causa de unos hermanos que ya no se congregan con nosotros aquí, se congregan en otras partes. Pero mi agradecimiento y mi afecto por ellos no ha cambiado. No me interesa dónde se congregan. Me interesa que mi corazón no se me tuerza respecto de ellos, porque ellos se portaron conmigo de una manera magnífica. Y yo sé que de una u otra manera, a unos más, a otros menos, porque es que cuando uno llega, uno tiene que hacer reconocer, uno tiene que ir y pegarse, uno tiene que ir allá y buscar. El que quiere besar busca la boca. Generalmente uno espera que todo el mundo vaya y lo busque y todos los traumas que uno tiene. Pero, por ejemplo, el hermano Humberto se relaciona con todo el mundo, ¿cierto?
El hermano es barranquillero. Entonces, hermanos queridos, es el tiempo de discernir el cuerpo de Cristo. Es el tiempo de entender qué evangelio estamos nosotros viviendo, hermanos amados. Porque ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Cómo nos quiere ver Dios? Y encontraba yo una cita que quiero que ustedes se pongan en pie, por favor. En el Evangelio según San Juan. El capítulo 4. El capítulo 1, perdón. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Yo me tengo que tomar como 2 litros de agua toda vez que predico. El verso 47. Amén. Es algo muy sencillo lo que dice acá. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bendito sea el Señor. Un verdadero israelita. Y algo verdadero, hermanos, es en algo que no hay nada oculto. Alguien verdadero es alguien que no tiene nada que esconder, que no esconde nada. Alguien verdadero es alguien genuino. Alguien verdadero es tal como es en todas partes. Y todo el mundo lo conoce. Es alguien cristalino que se puede leer su lealtad y su fidelidad en ese que es verdadero. Así era Natanael. Así era Natanael. Y cuando alguien es verdadero, Jesús le dice a ese verdadero israelita, le dice: de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De cierto te digo, cristiano verdadero, que de ahora en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y que bajan para ayudarte a ti. Aunque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Vamos a ver el cielo abierto, hermanos. Y vamos a ver a nuestro Dios como lo vio Esteban. Pero hay que ser verdaderos, hermanos. Hay que ser genuinos. Hay que evaluar qué tan obediente soy y qué tanta rebelión hay en mí. Porque los rebeldes no entrarán en la casa. Amén, hermanos. Los quiero mucho. Este fue el mensaje que el Señor me dio para hoy domingo.